Hola, en esta exposición explicaré los aspectos importantes del juicio oral. Primero, las consecuencias de que alguna de las partes no se presente a un juicio oral penal. Y segundo, las diferencias entre el juicio oral penal y el juicio oral mercantil. Las consecuencias de la inasistencia al juicio oral penal dependen de quién no comparezca, ya sea que falte el Ministerio Público, pues el juicio normalmente no podrá continuar porque es quien sostiene la acusación en representación del Estado. El juez puede diferir la audiencia, requerir que otro agente del Ministerio Público comparezca y o dar vista a su superior jerárquico para que determine si procede alguna responsabilidad administrativa, como alguna amonestación o alguna suspensión. Si falta el acusado, por regla general, el juicio no puede celebrarse, ya que tiene derecho a estar presente, escuchar las pruebas y defenderse. Si no justifica su ausencia, el juez puede ordenar su presentación mediante la fuerza pública o cuando proceda legalmente, librar una orden de aprehensión. Si no compareciera el defensor, el juez debe garantizar una defensa adecuada, nombrar uno público o reprogramar la audiencia si es necesario. Si no asistiera la víctima o el ofendido, el juicio puede continuar siempre que el Ministerio Público mantenga la acusación, salvo que su presencia sea indispensable para el desahogo de alguna prueba. En conclusión, la inasistencia tiene consecuencias distintas según el sujeto procesal, pero siempre se busca proteger el debido proceso y el derecho a la defensa. Por otra parte, las diferencias entre un juicio oral penal y un juicio oral mercantil, pues una de sus principales diferencias es la finalidad que persiguen. El juicio oral penal busca determinar si una persona cometió un delito y en su caso imponer una pena o absolverla. En cambio, el juicio oral mercantil resuelve conflictos derivados de actos de comercio, como incumplimientos de contratos, pagarés o deudas. Otra diferencia importante son las partes que intervienen. En el proceso penal participa el Ministerio Público, la víctima o el ofendido, el acusado, su defensor y el juez. Mientras que en el mercantil únicamente intervienen el demandante, el demandado y el juez, ya que se trata de un conflicto entre particulares. También existen diferencias en las etapas del procedimiento. En el proceso penal se divide en tres etapas principales: la investigación, la intermedia, que es donde se presentan las pruebas, el juicio oral, que es donde se desahogan las pruebas, se presentan los alegatos y el juez dicta la sentencia. Por su parte, el juicio oral mercantil comprende la presentación de la demanda, la contestación, una audiencia preliminar para intentar una conciliación y resolver cuestiones procesales, y finalmente la audiencia del juicio, donde se reciben las pruebas, se presentan los alegatos y se dicta una sentencia. Otra diferencia es la carga de la prueba. En materia penal, corresponde al Ministerio Público demostrar la culpabilidad del acusado, ya que el acusado goza del privilegio de la presunción de su inocencia y él no tiene que defenderlo. Se entiende que es inocente, mientras que en el mercantil, cada quien tiene que demostrar los hechos que afirma mediante las pruebas necesarias. Y finalmente, difieren las consecuencias de la sentencia. En materia penal pueden imponerse penas como prisión, multas o reparaciones del daño, mientras que en la materia mercantil normalmente se condena al pago de una cantidad de dinero, al cumplimiento de un contrato o a la entrega o devolución de un bien. A pesar de estas diferencias, ambos procedimientos comparten principios fundamentales, ya que los dos se rigen por la oralidad. Las actuaciones principales se realizan verbalmente ante un juez. También aplican los principios de inmediación porque el juez es quien presencia directamente las pruebas, la contradicción. También, pues, ambas partes pueden debatir los argumentos y las pruebas de su contraparte que se le están presentando entre ellos, ¿verdad? Y pues luego el procesal.
ya que esta garantiza que las partes tengan las mismas oportunidades para defender sus propios derechos. Además de que ambos buscan que las audiencias buscan que se desarrollen de forma continua para lograr una justicia más pronta y pues tomando en cuenta así los principios de continuidad y concentración. En conclusión, la ausencia de alguna de las partes del juicio oral penal eh, genera consecuencias distintas dependiendo de quién no comparezca, pero siempre procurando garantizar el debido proceso. Asimismo, entre los juicios orales mercantil y penal comparten principios como la oralidad, la inmediación y la contradicción. Se diferencian por su finalidad, las partes que intervienen, sus etapas y la carga de la prueba, y pues los efectos de la sentencia. Considero personalmente que la diferencia más importante es que en el proceso penal está en juego la libertad de una persona, mientras que en el mercantil, por regla general, se resuelven conflictos de carácter patrimoniales. Muchas gracias.